Vamos a hablar con alguien que sabe más que yo de los temas parlamentarios, César Delgado Guembe. César, muy buenos días. Hola, en primer lugar, me alegra mucho tu optimismo. Sí, yo sé. O sea, a mí me encanta tu acidez, mi querido César. Escúchame, no te quiero involucrar en esta discusión porque en realidad te convocamos para hablar del otro tema, el tema de la decisión. Bueno, Dina Boluarte, ya sin hacer ninguna observación, publicó la ley que modifica las elecciones primarias, que según la ley original eran elecciones primarias abiertas y obligatorias, ¿no es cierto? Eran lo que en otros países se llaman las PASO, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ahora son optativas. Sí. ¿Qué implicancias puede tener esto desde tu punto de vista, César? Mira, para empezar, Nicolás, a mí el principal problema que me parece que tenemos que enfrentar es que hay quienes afirman que las PASO son necesarias, son útiles, son ventajosas para solucionar un problema. La pregunta es, ¿qué problema se soluciona con la ley denominada PASO? Para mí, en realidad, el principal problema ante el que debemos enfrentarnos es al problema de las insuficiencias de la representación, que es justamente lo que has estado denunciando. Las insuficiencias de la representación son el problema. El diagnóstico te lleva a asumir que si las cosas están funcionando mal, supuestamente con la reforma esta del PASO, podrían mejorarse las condiciones de la representación. A mí me parece que no existe relación causa-efecto entre la ley PASO y lo que tú estás denunciando como insuficiencias e ilegitimidades dentro de nuestro sistema representativo. Ya varias veces lo hemos conversado. ¿Qué ganarías tú con elecciones primarias, con elecciones abiertas, con elecciones simultáneas, con elecciones obligatorias, cuando las reglas siguen siendo las mismas y los actores no han cambiado? Para empezar, los ciudadanos seguimos siendo los mismos, que son los que tendrían que ir a votar a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Los ciudadanos no hemos cambiado. Somos nosotros mismos los que tendríamos que participar, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos el tema de que para que haya una reforma mediante la ley PASO, tú tendrías que haber cambiado los partidos políticos, porque es desde adentro de ellos que van a salir los supuestos candidatos, entre los cuales los ciudadanos, al concurrir a las urnas para votar en primarias una lista, esa gente no va a cambiar, porque van a ser los mismos miembros de los partidos los que van a postularse en las primarias. Entonces, vamos a seguir teniendo lo mismo de lo mismo, con mayor o con menor participación del pueblo. Cuando hubo elecciones primarias hace ya algunos años, el nivel de interés de la población en participar, además, fue bajísimo. Bajísimo. Ni los propios militantes de los partidos inscritos concurrían. Entonces, ¿qué cosa te garantiza la ley PASO? Muy poco o nada, mientras que las condiciones materiales cambien. Mientras que eso no cambie, no va a cambiar absolutamente nada. Pongamos entre paréntesis la situación de los ciudadanos, pero los partidos tampoco han cambiado. Y para que los partidos cambien, somos líderes. Claro. Es más, ahora hay más partidos. Hasta las elecciones del año 2021 eran 21 partidos, de los cuales solamente 10 llegaron al Congreso. Ahora serán pues que 24 o 30 partidos 40, y con la valla electoral 40, César. No van a llegar. No, por eso, son 40 de los cuales, ¿cuántos van a llegar luego de la valla electoral con el mínimo de votos necesario? Llegarán a ser 8, llegarán a ser 10, y mayor será la insatisfacción del mismo pueblo que se queda sin representación en el Congreso. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Para mí, lo más importante será la acción que se realice al interior de los partidos políticos. Necesitamos menos partidos políticos con calidad y con identidad de partidos. Eso es lo que no tenemos. No necesitamos mayor integración ni inflación de partidos dentro de nuestro sistema político. Ahí está, para empezar, la clave del problema. Claro, pero el tema acá, además, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que las elecciones primarias abiertas y obligatorias por sí mismas no resuelven el problema, pero son largamente un mecanismo más democrático para elegir los candidatos
que el que existe actualmente, que en realidad de democrático no tiene nada. Los dueños de los partidos deciden quién van en las listas y eso te abre incluso el espacio para lo que todos sabemos que ocurre, que la gente paga por tener un lugar en las listas, ¿no es cierto? O sea, es un negocio, sobre todo para algunos partidos que son simple y llanamente una marca, un registro en el sistema electoral. Ahora, tú dices, es decir, tiene que cambiar más, y lo que tiene que cambiar y significativamente es la oferta política. El problema, César, es que tenemos partidos que están construidos no alrededor de ideologías, no alrededor de proyectos nacionales, no alrededor de propuestas para el país, sino alrededor de apetitos de individuos que quieren o se sienten iluminados o tienen la voluntad de hacerse del poder, y para eso crean un partido político, para llegar a la presidencia de la República, y lamentablemente la mayor parte de ellos no precisamente con las mejores intenciones, ¿no? Claro, pero nuevamente, Nicolás, el problema es que no tenemos esos ciudadanos que deben elegir mejor. Y entre lo que cabría que eligieran, tampoco existe mucha calidad. Entonces, con ciudadanos no virtuosos, ¿cómo esperas que haya representantes que lleguen al Congreso con niveles de virtud que no las tenemos? Entonces, ahí el problema es que estamos ante un círculo vicioso, no virtuoso. Para eso, lo primero que tendríamos que hacer sería que aparezca un líder en el cual se pueda creer, que tenga una agenda clara y que arrastre carismáticamente, porque no hay otra alternativa, de modo que la gente crea que con él puede haber algún tipo de cambio y que la gente que él proponga sea gente idónea y adecuada, para lo cual tendría que asegurarnos que las personas que nos proponga sean personas que tienen las competencias necesarias para ocupar los puestos representativos. Esa es una misión que es propia del líder que no tenemos y necesitamos que aparezca. ¿Dónde está? ¿Está en el Perú? Sí, está en el Perú. Pero ¿dónde está que nadie lo ve? ¿Hay un Mesías? ¿Eso es lo que nos está faltando? Claro, pero esa ha sido nuestra tragedia, pues hemos pasado de Mesías en Mesías y mira cómo estamos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el problema de fondo es, César, que no tenemos definido un proyecto como país. Es decir, ¿a dónde queremos llevar el Perú los próximos 30, 50 años? ¿Cuál es el modelo de país que queremos construir en el sentido de la economía, de las relaciones entre los ciudadanos, de la política, de las libertades, de los derechos sociales? Es decir, ¿qué vamos a hacer con los recursos extraordinarios que tenemos para explotarlos de manera que sirvan para resolver la situación y las necesidades de toda la sociedad y darle oportunidades a todos? Pero para eso necesitas un proyecto. Pero fíjate lo que nos está pasando. Hay gente que está construyendo el Perú. Emprendedores, profesionales, empresarios, gente en los colegios profesionales, en las cámaras de comercio, en las agremiaciones de emprendedores, en los sindicatos, en los barrios, que están resolviendo problemas, generando empleo, haciendo que el Perú camine, y que no tienen ninguna capacidad de decidir sobre los destinos del país que están tratando de construir. Y lo que hay que hacer es que esta gente se meta en la política, César. Barra a los políticos que han pervertido completamente y han, no sé, ensuciado la palabra política, ¿no? Con su conducta. Pero fíjate una cosa, que así como tenemos por un lado el carácter, digamos que fecal de nuestra vida política, por otro lado, tenemos propuestas que tampoco la chuntan, porque son sermones de laboratorio, o tenemos un zoológico de clérigos notables que, pensando en el topos Uranus, nos hacen propuestas que no nos sirven, y engañados creemos que eso nos va a servir, y eso más bien nos está dividiendo más. Lo que necesitamos primero que todo es eliminar la polarización en la que nos encontramos. Ese es uno de los principales retos. Y para eso necesitamos moderadores en el debate. Alguien que conozca cuál es la realidad del país y cómo conseguir que a partir de los partidos políticos y no de afuera se elabore este plan nacional donde hay una común visión del Perú que queremos y que necesitamos. Para eso se necesita el concurso de la pluralidad de los territorios y de las patrias en las cuales el Perú está inmerso. Ese es el principal reto que tenemos delante. Necesitamos voceros, necesitamos moderadores
que articulen con los partidos políticos y no en contra de ellos el modelo y la visión del Perú que necesitamos. No, pero la pregunta, César, es si estos partidos políticos tienen todavía alguna esperanza o si lo que hay que construir son nuevas formaciones políticas. Y fíjate tú los esfuerzos ya desesperados que está haciendo la actual clase política casta, como le dice Milei, para impedir que nueva gente entre en política. O sea, están creando todas las barreras posibles para que solo ellos tengan el patrimonio del ejercicio de la política. Sí, es lamentable la situación, pero ¿cuál es la otra opción? La opción es que desde los movimientos regionales vayan articulándose alternativas que puedan dar la cara y construir nuevos mecanismos de fuerza para hacerse presentes donde ahora parece difícil que pudieran hacerlo. No hay más alternativa. Tiene que ser de abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque arriba ya tienes a quienes no quieren que haya ningún cambio. Incluso, por ejemplo, tú querrías que haya una modificación de nuestras reformas políticas y todo a partir de los partidos políticos. Bueno, cabría la posibilidad de que hayan reformas sin partidos políticos, siempre y cuando tú pudieras cambiar, por ejemplo, el modelamiento de los distritos. Tú podrías decir que hay distritos uninominales para que haya mayor proximidad entre el pueblo y el candidato. Tú podrías conseguir niveles de reforma política sin necesidad de los partidos. Pero, ¿quién tiene que aprobar la reforma constitucional para que haya distritos uninominales? Los mismos congresistas que tenemos ahora. Yo creo, tenemos que terminar hoy, César. Fíjate, terminamos en todas las conversaciones importantes que estamos teniendo en los últimos tiempos en el mismo punto. La necesidad de que gente decente que sabe lo que hay que hacer en el Perú se junte alrededor del país que queremos construir, dejando de lado la polarización y el odio y las ideologías, sino poniendo por delante un sentido práctico, realista del país que queremos y podemos construir, y que las formas de decisión, sobre todo, incluyendo quién va a ser el candidato, sea lo más democrático posible. Lo más democrático, y eso son las elecciones abiertas. Entonces, si logramos que la mejor gente de este país se junte alrededor de un gran proyecto de ideas y de un sueño del país que queremos construir en 30 años, ¿quién es el candidato? Será un problema menor porque lo resolverá la propia gente. Y puedes tener 10 candidatos si quieres, pero la gente será la que decida. En fin. Vale la pena soñar. Vale la pena soñar, mi querido César Delgado Guembes. César. La imaginación al poder. Un abrazo, César. Siempre es un gusto hablar contigo. Un abrazo también. Hasta luego. Un abrazo. Me parece absolutamente lúcido, ¿no? O sea, no, la discusión no son las elecciones primarias abiertas. Está mal toda la política en el Perú. Y todo eso tiene que ser cambiado. Y una vez más, depende de usted, señor, señora. De nosotros, de los ciudadanos que